Muy buenas a todos desde Santo Domingo 2023. Aquí tengo, bueno, pues ya es una entrevista multitudinaria. A mi izquierda está Elena Delgado e Irene Sierra, y a mi derecha está Carlos Estrada y Rigoberto Peláez. Las cuatro personas, fueron diseñadores, fueron grabadores de la Casa de Moneda de La Habana. Y bueno, pues esto es todo, una suerte poder haber encontrado aquí en Santo Domingo a casi un equipo entero de diseñadores de una casa de moneda que nos van a contar un poco cómo fue este proceso de grabado y luego concretamente cómo era el día a día en la Casa de Moneda de La Habana. Hay que decir que además de ser cuatro trabajadores, más que parte los cuatro de un mismo equipo, por lo que veo sois amigos los cuatro. Y además, como ninguno vive en La Habana, pues hoy en día, pues digamos que también ha sido esto un encuentro para vosotros, ¿no? Sí, claro. Nosotros, bueno, como te decía, ellos ahora viven aquí en Santo Domingo y Elena y yo vivimos en Tampa, en Estados Unidos. Actualmente, porque también vivimos acá 10 años. Por 10 años junto con ellos también que en esa etapa. De hecho, ellos vinieron de Chile. Porque esto es una historia Sí, una historia otra historia más de cubanos emigrantes. Ellos salieron de Cuba para Chile. Entonces se quedaron en Chile, nosotros salimos de Cuba para Santo Domingo y después ellos vinieron para acá porque nosotros estábamos acá. Y luego vosotros marchaste. Y después nosotros nos marchamos. Claro, nosotros salimos de Cuba a Lima, a Perú, a trabajar en una fundación. Y estuvimos trabajando en esa fundación 1 año y tanto, y después a Chile 12 años, y después acá. Bueno, pues ya veis que el mundo es pequeño para los artistas, porque eso es lo que sois. Entiendo que vosotros a finales de los 80 seríais unos jóvenes artistas. Muy lindos. Muy lindos. recién acabada la carrera, ¿no? Ajá, Estudiaste los cuatro en Cuba. Sí, excepto Rigoberto, que es autodidacta. Nosotros tres estudiamos en la Academia San Alejandro en La Habana. Estudiamos arte. ¿Y vuestra vinculación con la numismática o con la moneda, tenéis algún interés intrínseco o surgió? Surgió, es decir, como buscando un empleo, ¿no? Bueno, los artistas tenemos que también comer, ¿no? Buscamos empleo y surgió ese empleo y nada, nos pusimos en ese giro y nos profesionalizamos dentro del mundo numismático. A ver, nosotros cuando estudiamos en San Alejandro, el último año, hacíamos una práctica en algún lugar donde después pudiéramos trabajar. Entonces, cuando eso, por ejemplo, yo trabajé en el ICAI, que es el cine, el dibujo animado, por 5 años, que fue por donde yo empecé. Elena ya estaba trabajando en la Casa de la Moneda. Y ahí entonces donde ella me avisa y me dice, Irene, hay posibilidad de trabajo acá, que era muy nuevo para mí, porque bueno, yo venía del mundo del cine. Me pareció atractiva y comenzamos a trabajar. De ahí después entró... Disculpa, empezaste a trabajar después de ustedes dos haber sido compañeras de estudio. Ella se conoce desde que eran niños. Durante 8 años. Ah, o sea que la amistad viene de antes todavía. Sí, nos conocimos Todas las carreras de arte comienzan desde muy pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros artes plásticas comenzábamos a los 11 años, ballet comenzaba a los 9, y música también, 7, 8 añitos ya comenzaban. Entonces ahí nosotros pasamos 4 años en esa escuela elemental de arte, después pasamos 4 años más en la escuela San Alejandro, como un nivel medio, y ya después de ahí nos pasamos al mundo laboral. Ahí Elena me llama y me dice, tenemos la posibilidad de trabajar como diseñadora numismática y comenzamos. Y los chicos entraron después, si mal no recuerdo. Después entró Carlos como escultor. Y después O sea que esto era simplemente que había una oportunidad de trabajo y bueno, pues un artista tampoco hay mucho trabajo para artistas, así que esto se va. No, y sucede algo, antes de nosotros entrar en la Casa de la Moneda, solamente había un escultor numismático que trabajaba en esa Casa de la Moneda, pero había un plan de que esa Casa de la Moneda llegara a tomar un auge internacional. Y entonces hubo una captación donde entramos todos nosotros, la mayoría eran egresados de escuelas de arte. Porque dijiste que había un plan de que hubiese un auge y es que lo hubo, o sea, digamos que es que los años 90 fueron los años de oro de la Casa de Moneda de La Habana. Exactamente.
El equipo nuestro en la Casa de la Moneda estaba a la altura de la Royal Mint o de cualquier casa de acuñaciones mundiales. Y las monedas cubanas de mayor prestigio internacional se hicieron en esa época. Los famosos cincuentines, toda la... Además es curioso porque es una época donde fueron años complicados para Cuba, o sea, económicamente Cuba estaba bastante mal y justamente fue cuando sacó sus mejores monedas y además hubo un montonazo de diseños distintos. Exacto. De los que entiendo... Ellas fueron las diseñadoras de todo ese periodo, ellas dos. Bueno, sobre todo Elena, que ya llevaba años trabajando. Yo fue la primera que ingresé del grupo, por eso tengo 13 Pero años en la Casa de la Moneda de Cuba. Fue muy bonito equipo de trabajo. Se trabajó con muchísimos deseos de que salieran las mejores monedas, la verdad que fue una experiencia muy agradable. Como reconocimiento a la labor de ellas dos, en la serie de Quinto Centenario del Descubrimiento de América, ellas dos fueron invitadas a la inauguración del Faro a Colón en la República Dominicana en el año 92. Sí, cuando el quinto centenario que trabajamos muchos diseños sobre esa temática. Sí, un dato histórico interesante de lo que estaba diciendo anteriormente es que la Casa de la Moneda es creada a partir de la creación de la corporación CIMEX. Sí. La corporación CIMEX fue una corporación que la creó el gobierno de Cuba con respecto a la crisis que estaba enfrentando Cuba en ese momento, en los años 90, el famoso periodo especial. Sí. Y entonces se crea la corporación CIMEX, y entonces CIMEX crea diferentes empresas, y entre esas empresas estaba la Casa de Moneda de Cuba. Entonces quiere decir que era Empresa Cubana de Acuñación. Primero perteneció al banco, que fue cuando yo ingresé, pertenecía al banco, que estaba en lo que es el casco histórico en La Habana Vieja. Luego entró en el cine, que fue cuando tuvo más auge, es decir, se pudo hacer más cosas, más... Sí. Y ahí fue donde pasamos entonces y cogieron un cine y lo transformaron en una casa de moneda. Un cine. Era un cine. El cine ¿cómo era que se llamaba? El municipio Playa. El Roxy. Bueno, sí que es espectacular. Hay que decir que CIMEX es una especie de holding, pero de titularidad pública. Vamos a decirlo así, sí, porque lo mismo hacen monedas que importan divisas, que hacen diferentes, y lo siguen y sigue existiendo, sí. Vale, entonces aquí entiendo que cada diseño sería un trabajo de equipo. O os lo asignabais diciendo, no, mira, te toca a ti hacer no sé qué. Exactamente. Es decir, en ocasiones era asignado. Es decir, casi siempre era asignado, pero también había momentos en que lo sometíamos a concurso, como un concurso interno dentro del mismo departamento. Es decir, vamos a hacer la moneda del peso de Cuba circulante, o de los 3 pesos, no sé. Entonces, bueno, o tal tema. Había veces sucedía esto, entonces Irene hacía una versión, otro muchacho que también era diseñador, Albertico hacía una versión, yo hacía una versión, y entonces había veces ganaba yo, había veces ganaba Irene, había veces cogían el de Alberto, porque era muy profesional todo, y todo, a lo que sí, nuestro departamento siempre estuvo la hermandad, el amor, la amistad. Hoy por hoy somos colegas, amigos, y seguimos nuestra amistad, ya con la familia. Y era muy bonito el apoyo, por ejemplo, a veces eran por temas, en defensa de la naturaleza, el correo postal, las primeras, qué sé yo, de cabotaje, el primer cohete postal, en fin, distintos temas. Y nos apoyábamos unos a los otros. Sí, siempre. Yo creo que puedo cambiar aquí, o con este de primer plano, en fin. Siempre hubo un trabajo en equipo. Sí, pero el diario, lo que tú estabas interesado ahorita, el diario en la Casa de la Moneda era simple, era por departamento. Estaba el departamento de diseño, el departamento de escultura, el de pantografiado, donde se hacía el de grabado y después acuñación, que era abajo. Entonces, pulido, sí, que era la parte el área de acuñaciones. Entonces, es como pasa, yo me imagino, en toda Casa de la Moneda. Hay un cliente, porque Cuba hizo muchos diseños para clientes privados en esa época. En muchos países. Que pedía una moneda, se hacían los diseños, se aprobaban, como ella te estaba explicando, después pasaba al departamento de escultura, los escultores modelábamos las piezas, y después pasaba grabado y así sucesivamente. Era el proceso normal de una casa. Vale, entonces,
de entrada habría alguien que haría un diseño, que entiendo que serían Elena, Irene y compañía. Sí. Hacían el diseño, así más o menos, y luego tú estás en el departamento de escultura. Entonces, claro, cuando decían, vale, va a ser este el diseño, el pececito no sé qué, vamos a ponerle así con el coralito tan bonito. Y luego entonces te lo pasaban a ti, Carlos, y tú decías, tienes que hacer el modelado, digamos, en 3 dimensiones, una escultura, un bajo relieve. Habíamos en esa época como 4 escultores y se asignaba el diseño a un escultor, en independencia de la complejidad que tuviese, ¿no? Y entonces cada escultor hacía el trabajo. La técnica de la numismática, yo estudié escultura como artista, pero la técnica de la numismática es muy diferente a la técnica escultórica, incluso al relieve escultórico. Sí. En escultura existe el bajo relieve, el alto relieve, pero el tema del relieve numismático es que tiene parámetros técnicos, porque si tú no sigues los parámetros técnicos, el troquel en la prensa puede explotar y puede haber un accidente. Entonces se hace con un calibrador, con un pie de rey, se va midiendo todo en la matriz para que cuando el pantógrafo reduzca, que ese troquel que sale en la matriz ya de acero tenga ángulos de salida. Y eso lo tienen que concebir incluso los diseñadores. Sí. Cada relieve numismático tiene que tener una salida, un ángulo de salida, un patrón técnico, si no se traba en la prensa y explota. Y acuérdate que tú pones el anverso y el reverso y el cospel. Bueno, porque, a ver, el tema del ángulo de salida significa que, claro, hay que pensar que tenemos un disco plano. Ajá, entonces, claro, pega el golpetazo el troquel y de alguna manera una parte de la moneda queda hundida y otra parte queda en relieve. Pero claro, de alguna manera tienes que facilitar que esa masa se desplace de un lugar a otro. Sí, claro. Porque si no, los troqueles son el molde del cóctel. Claro, pues si no lo facilitas, entonces revienta. Claro. Y el tema de la regología del material, cuando la prensa le da muy duro, son no sé cuántas atmósferas una prensa de acuñación. Y si él no tiene las salidas correctas ni las profundidades correctas, puede explotar un troquel y es una bomba. Entonces, y eso hay que tenerlo en cuenta desde el diseño y luego también en la escultura. Y luego entiendo que también la persona que hace el grabado tendrá que comprobar que el pantógrafo lo haga correctamente para que esto... Sí. El pantógrafo que había en Cuba era sueco y era muy buen pantógrafo. Y bueno, la persona que lo operaba sabía bastante de... Las mejores monedas que yo tengo entendido que aparecen en WorldCoin, en el libro de monedas, se hicieron en esa época. Que hizo creo que fue la etapa de oro de la casa. Sin ningún tipo de dudas. Entonces luego, Rigoberto, ¿tú en qué momento de esa cadena apareces? Yo era escultor igual que Carlos. Entonces lo que te estaba explicando, Carlos, eso para que la gente que esté viendo el video lo entienda. Nosotros los escultores, entre esos parámetros, por ejemplo, eran los bordes. Todos los bordes, todas las líneas no podían quedar hacia adentro. Quiere decir que si modelabas, digamos, una oreja, los bordes de la línea de la oreja nunca podían quedar hacia adentro, sino que tenían que quedar así, hacia afuera. Precisamente para eso, para que entonces cuando se fundiera la plantilla de plástico, no se partiera el yeso. El yeso. Ese era el proceso escultórico. Entonces, aparte de eso, estaban los volúmenes falseados, que eso también yo considero que es un arte. Eso te enseña a dibujar increíblemente. Exactamente. Eso te enseña mucho a dibujar. Sí. Ya. Todo el tiempo nosotros trabajábamos a volumen falseado. ¿Falseado qué quiere decir? Que con movimientos, quitando volumen, creas un falso volumen, pero que está ahí. Y entonces cuando ves la pieza, la ves proporcional, la ves en el volumen que es, pero realmente todo va trabajado para la misma acuñación. Quiere decir que en vez de ser un bajorrelieve que queda así, es un bajorrelieve que queda recto o así en esta forma. ¿Para qué? Porque esta forma es la que después queda en el troquel y es la que da el golpe. Entonces, esto que queda así, después queda cóncavo, quiero decir. Y ahí es donde se ve entonces el volumen de la pieza. Entonces esos parámetros eran fundamentales. La altura era inviolable, era una altura que no podías pasarte de ahí. Si no, después pasaba eso. Yo empecé en numismática en la Casa de la Moneda, tallando directamente en la matriz.
que es la manera más difícil, es como se hacía en antiguo, en yeso. Y era inverso. Y había que lograr el volumen hacer el negativo. En huecos relieve. Ir tallando el negativo y probando con plastilina. Y probando con una masilla cómo iba quedando. Luego se basó al otro. Pero eso lo de tallar directamente la matriz es algo propio, no sé, del siglo XVII. Era el método antiguo. Lo que pasa es que, como te decía, como nunca hubo una ceca virreinal en Cuba, pues dijiste, venga, vamos a hacerla ahora. Es que el único escultor numismático, se llamaba Miguelito, ¿no? Miguel se llamaba ese hombre, creo, que tenía Cuba antes de nosotros entrar a esa casa de la moneda, conocía la técnica antigua y fue la que él le legó a las personas que iban a sustituirlo. Pero después entramos ya en hacerlo en plastilina, en masilla, y allí cambió la cosa, porque es que tallar el negativo es una cosa de loco. O sea, la nariz, que es el punto más alto, que es el punto más bajo. Exacto. Claro. Porque hay que hacerlo en negativo, obviamente. Uno de los trucos más difíciles de la técnica numismática es un poco lo que estaba hablando Rigo ahorita, del dibujo que hace el escultor. A veces no hay ningún volumen, pero cuando tú ves la moneda, tú ves volumen, en dependencia del proof y del brillo y de la acuñación. Tú ves que hay un volumen, pero la moneda realmente no lo tiene. Es plana, sí. Es realmente muy plana. Prácticamente plana. Sí. Plana no, pero es prácticamente plana. Claro, porque al final si el listel tiene, no sé, 1 milímetro, milímetro y medio de altura, pues todo el diseño, todo ese volumen, hay que conseguirlo con 1 milímetro, milímetro y medio. Y ahí se va. Claro. Yo he visto en monedas norteamericanas donde la efigie, donde la imagen está por encima del listel y no es lo típico. Claro, lo típico es que esté por debajo del listel. No puede sobrepasar el listel para que no haya desgaste del juego. Vale, entonces esta sería la parte del relieve, del volumen. Ya vemos que aquí tenemos unas restricciones técnicas pues que supone ya un arte en sí mismo, una técnica en sí misma. ¿Y qué pasa con el diseño? Porque entiendo yo que un diseño no lo puedes hacer como quieras. Y esto viene relacionado también con lo que yo he estado buscando información sobre las emisiones de La Habana, y entonces en la Gaceta Oficial casi no dejan hacer lo que os dé la gana. Porque yo, por lo menos en la Gaceta Oficial, que es lo único que he visto publicado, ahí pone, se permite a CIMEX emitir no sé cuántas, no ni cuántas monedas con el tema no sé qué. Y ya. Bueno, pero ya ese es un manejo que es gerencial, ¿ves? Que no tiene que ver con el artista en sí, porque el artista solamente va a hacer lo que claro, el cliente ordena, ¿no? Pero a vosotros en el caso de Cuba os decían, tenemos que hacer, no sé, 20 monedas de fauna del Caribe, o os decían, no, mira, tiene que estar el pez no sé qué y el... Muchas veces sí, muchas veces se buscaba ya tenían determinados lugares. Si vamos a hacer una moneda de este sitio o de este animal o de este evento, del tema que fuere, ¿no? Pero después nosotros teníamos la posibilidad de buscar el ángulo, la foto, cómo lo voy a proyectar. Es decir, teníamos libertades, pero siempre hay que guiarse por la orientación del cliente, es decir, o de la institución que lo quiera realizar. Siempre hay detrás de un pero diseño hay una información que hay que buscar. Un pedido. Por ejemplo, en el caso del diseño de la moneda del Indio Atuey y de Guamán, que bueno, me tocó a mí, nosotros incluso fuimos a ver los cráneos característicos de los taínos que habían en Cuba, que habían en toda esta zona, para poder hacer el diseño. Estudiamos todas sus osamentas, fuimos a casa de, ¿cómo se llama? Núñez, que era de Núñez Jiménez. Antonio Núñez Jiménez. Que era el arqueólogo. Y así sucesivamente, por ejemplo, en Defensa de la Naturaleza, que fue otra serie muy bonita que hicimos, que incluso incluían países africanos, el elefante asiático, por ejemplo, el elefante africano, las diferencias de cada uno. Había una información que había primero que elaborar, ya después se materializaba ya en el diseño, pero había una información escrita, amplia bastante, digamos, que llevaba cada diseño que se realizaba. Hacía una investigación. Había una investigación. Pero algo muy importante que hay que decir, antes que se pase, porque a ella se les va a olvidar, es que estas dos chicas, y es importante porque Elena acaba de diseñar la medalla de este evento,
de la misma manera. Estas dos chicas jamás usaron un computador para hacer un diseño. No es que no existía en aquella época. Ellas ¿De verdad? Ellas lo hacen todo O sea, dibujando. todos esos dibujos de la Sí, fauna y demás, de la... Todos eran y de dibujos hechos a mano. todo esto era lápiz, Eran obras de arte, Eran obras de arte. Eran obras de Sí. arte. O sea, y te pegabas un rayón y adiós la página y otra nueva. Sí, Exacto. exactamente. Cada letra la hacíamos a mano. Las A tenían que quedar exactamente. No, sobre todo, Letras C. sobre todo cuando teníamos que hacer letras de árabes, teníamos que hacerlas a mano. Eran dibujos. Eran dibujos cada letra porque había que conocer Es que bien. no No me existía. queda Llevábamos luego a las embajadas de Afganistán, me acuerdo que llevábamos mucho diseño para que ellos vieran si todas las letras estaban bien Porque era un país dibujadas. árabe, ¿verdad? Porque es un idioma que nosotros O sea que la Casa de la conocemos, Moneda para no ahora cometer un tiene error. una colección de originales, de diseños originales, como se hacía en el siglo XIX. Exacto. Sí. Y ella, Elena, acaba de diseñar esta moneda exactamente de la misma manera. Sí, Sí, Ah, no, Bueno, ahora vamos claro, con esa medalla. Claro, yo hago por hoy hago el arte, lo que es el arte lo hago a mano, pero luego yo lo paso al computador y ya lo que es el texto, las letras, yo sí la pongo en el computador con un programa de diseño. Yo también hago diseño dentro de la computación, ya, es decir, hay veces que hago un retoque, hago un ajuste, depende del diseño que sea, porque yo hay veces que hago diseños vectorizando las líneas, todo esto, pero básicamente cuando hay que hacer un arte sí lo hacemos manual. Cuando es un dibujo de un personaje. Claro, pero a ver, yo entiendo que eso también es el proceso normal de un artista en cualquier otra casa de moneda, o sea, que hacer un dibujo manualmente y luego ya Pues pasarlo al computador y hacer retoques y demás. Sí. Pero claro, que todo sea manualmente y bueno, nosotros en la Casa de la Moneda comenzamos de esa forma. Luego sí llegó a la Casa de la Moneda computadores y en el departamento de diseño logramos tener computadores para poner los textos. Sí, yo tuve que aprender eso también. Así que fue otra parte de mi crecimiento personal dentro de la numismática, de poder poner textos en la máquina, porque antes lo hacíamos manual, porque no lo teníamos. Vale, antes nos has hablado también de Afganistán, pero sé que habéis hecho monedas para otros países. Sí. Para Dominicana, para... ¿Y era más fácil o más difícil hacerlo para extranjeros que para Cuba? Era lo mismo, no importa si era Cuba, porque nosotros antes que nada siempre buscamos la parte profesional, es decir, quedar satisfechos con lo que estamos haciendo. Porque aparte el pago que percibíamos era el mismo salario. No importa si hacía 3 diseños como si hacía 15 y no importa para dónde fuera, es decir, nosotros trabajamos por un salario. Entonces lo hacíamos lo más profesional posible y siempre tratando de apoyar todo el equipo. Todo el equipo que trabajamos era muy bueno porque nos apoyamos, nos dábamos ideas, nos ayudamos, nos tratábamos de superar hasta técnicamente. Cuando él entró, él es autodidacta, casi que Carlos casi que fue su maestro principal de escultura en la Casa de la Moneda y después llegó a ser también tan bueno como Carlos. Sí, pero nos apoyamos. Después también él llegó a hacer hasta diseño. Y así. Y hablando de temas, eso es una de las cuestiones, porque de repente entiendo que entra un equipo muy grande en la Casa de Moneda de La Habana. Maestros había pocos, porque dijiste que había muy poca gente antes de vosotros. Sí. Entonces, ¿a quién tomáis de referencia? ¿A quién tomáis de maestros? Tanto referencia directa, de decir, mira, esta persona me ha ayudado o de esta persona he aprendido, como digamos de inspiración artística. De a lo mejor decir, pues mira, no sé, Tomás Francisco Prieto, por ejemplo, es mi referencia y te iba a poner unas narices así de gordas, como las de Carlos III. Veníamos del mundo profesional de la plástica. Exacto. Y eso era suficiente. Yo no conocía al maestro que había antes. Yo sé que hubo, pero cuando yo entré ya no estaba, ya se había jubilado. Pero de alguna manera tuviste que aprender a todos estos temas, porque no puedes hacer prueba y error al tema de la cóncavo, no sé porque qué. había un departamento de ingeniería que dictaba las pautas y te decía, mira, tiene que tener tantos micras de profundidad aquí en este punto, y ellos venían y medían y tú ibas midiendo. Y la técnica la aprendimos en la práctica. En la práctica, pero en poco tiempo, porque ¿qué pasa? Tenemos ya la conducción del arte, tenemos el diseño, el dibujo,
Es decir, la composición y luego solamente la parte técnica que sujeta a esta especialidad, ¿no? Que no es yo recuerdo una cuando, obra de arte que tú puedas hacerlo cuando libremente. entré, que me pusieron una prueba. Cuando yo entré, mi primer fue una prueba y se acuñó. O sea, es que veníamos del mundo del arte, ¿no? Exactamente. Y la primera, igual que mi primera prueba de diseño para entrar a la Casa de la Moneda fue una moneda que dice de Carlos J. Finger, y esa moneda se llegó a acuñar. Entonces se aceptó el diseño y yo lo hice en la casa, hasta más recuerdo que las letras, porque mi papá, aparte que, bueno, era fotógrafo y artista, mi papá me imprimió letras. Yo las recorté, me acuerdo que eran de fotos y las puse. Pero esas fueron las primeras, porque no tenía cómo hacerlo. la comunidad primitiva. Sí, el dibujo y luego le puse. Y ese diseño fue aceptado y lo hallaron a acuñar. A mí me pasó igual que a ti. En el caso del primer diseño que hice. Veníamos del mundo profesional de la plástica y tenías una noción, ¿no? Ya, claro, tú tienes la noción del diseño, te dicen, lleva un texto, el texto es este, trabaja sobre este personaje. Y bueno, ya uno empezaba a crear lo que, claro, el espacio es círculo. Entonces tú buscas cómo lo voy a poner, dónde voy a ubicar esto, lo otro. Se fue evolucionando. Y ahí pero es un espacio muy pequeño, ¿no? O sea, una moneda es un lienzo chiquitín. ¿Tenéis capacidad de expresión artística ahí también? O sea, encontré, porque a lo mejor, Irene, puedes decirme si tú encuentras en una moneda la misma capacidad de expresión que en un cuadro o que en una escultura. Son lenguajes totalmente diferentes. Claro. Hacer un diseño para una moneda requiere características que no tienen que ver con la pintura. Por ejemplo, yo en el caso de la pintura soy muy barroca. Si voy a hacer una tela, le hago un adorno. Eso no podría ser en una moneda. Simplemente son los pliegues y nada más. Si acaso unas líneas, si es que se van a ver, uno tiene que ir probando a ver si realmente cuando se reduce va a salir ese detalle. Claro. Generalmente no puedes ir muy al detalle, vas más bien a lo general, muy preciso. El texto es muy preciso para lo que se requiere en ese momento de esa moneda. Y el trabajo igual. Y el formato es redondo. Uno tiene todo el tiempo que estar mirando cómo quedó el diseño que tú hiciste para cuando ya se terminó, por lo menos el que va a acuñar. Porque ya ahí uno va viendo qué sale y qué no sale. O qué es posible o no. Muchas veces las embarcaciones teníamos que quitarle, a lo mejor simplificarla, porque si hacíamos todos los detalles es imposible. No sale. Después no sale y queda una cosa. Entonces teníamos que, vamos a hacerle estos mástiles. Es decir, los mástiles sí, pero ¿cómo decir? Las cuerdas, no le voy a poner todas las cuerdas que trae, porque si no es imposible. Ya. No, si tiene un texto, a lo mejor no ponerlo, sino obviarlo, por ejemplo, porque si no quedaría un amasijo que no luciría. Siempre hay que ir readecuándolo. ¿Cómo diseñas allí? ¿Y dónde pones la seca? La seca también. Los países exigen que vaya en un lado de la moneda. El año de acuñación, ¿dónde vas a colocar el año de acuñación? ¿Dónde vas a colocar la seca? Entonces son elementos importantes en la moneda, elementos materiales. Lo que yo no me acuerdo, cuando tú diseñabas, Elena, una moneda, tú diseñabas el anverso y el reverso. No siempre, muchas veces. O sea, hay monedas de esa época en la casa de moneda donde el diseño del anverso puede ser tuyo y el reverso de Irene o de Alberto. Bueno, sí, puede ser, pero ¿qué pasa? Que recuerda que los reversos casi siempre eran los escudos. Pero en las monedas cubanas. Que también los diseñábamos, los escudos. En las monedas cubanas, pero en las monedas internacionales. Si era Cuba, se utilizaban los escudos de esos países. Sí, claro, el escudo de Dominicana. Sí, que están prediseñados. Sí, que también los diseñamos nosotros. Y podría, a lo mejor yo hice el de Afganistán, o el Irene hizo el de Camboya, o el otro hizo el de diferentes pero países. Aquella serie en defensa de la naturaleza, los reversos eran escudos de los Sí, siempre el reverso. Hay monedas que no, como esta misma que del premio ahora, que el anverso y el reverso son diseñados por el artista, pero hay veces que no, que el reverso ya es del país que emite la moneda. Vale, otra cuestión que os quería preguntar es del tema del color, porque, a ver, entiendo que el color en ese momento, en los años 90, sería algo totalmente novedoso. Yo creo que la Casa de Moneda de La Habana es la primera que puso color, no sé si en el mundo entero, pero si no era el mundo entero. Yo pensaba que eso era común, ¿eh? Sí, No, en los años 90 no, o sea, a día de hoy sí, claro. Además era de una forma muy rudimentaria, que era
gente pintando las monedas a mano, pero entiendo que eso estaría dentro del diseño. A ver, claro, diseñar una moneda a color a día de hoy, hombre, supone una dificultad a mayores porque hay que meter un lenguaje a mayores dentro del diseño, pero como que ya hay un montón de referentes. Pero claro, como alguien en los años 90 se pone y dice, bueno, voy a poner color. O sea, eso, ¿a quién se le ocurrió? ¿Y qué? Aquí la que más sabe de eso es ella. Ni sé qué te diga. Yo me acabo de enterar de que, en Cuba se hicieron las primeras. Bueno, no sé si son las primeras, pero desde luego hay muy pocas referentes. Sí las habían impresas, pero era con impresión. Es decir, en el metal impresa, no sé qué país era que la hacía, pero sí la había impresa. Pero Sí, como se hacía, que en la Casa de la Moneda era que nosotros hacíamos el diseño a línea. Es decir, teníamos que concebirlo a línea. Y ahí venía también la situación de los espacios que teníamos que dejar para después a la hora de rellenar a mano esos espacios que pudieran ser posibles, porque si era demasiado pequeñito no cabía el color. Entonces, claro. Vaya, tuvimos Sí, que pero hacer ese la estudio. historia de eso es que en el mercado internacional parece que como una necesidad, no sé, empezó a aparecer alguna que otra moneda pintada, que se llamaban así, monedas pintadas, pero lo hacían con impresión. Le pegaban ¿cómo se llama? Esto que ya eran impresiones que las pegaban en la moneda. Sí, claro. Ahora, en la Casa de la Moneda, entonces quisieron empezar a hacer las monedas pintadas. Y entonces ellos me encargaron a mí de ir a pintadas a mano. Pero no era pintada a mano con un pincel. No, era rellenada. A mí me enviaron a una fábrica que había en una zona de La Habana que se llama La Habana. Y entonces ahí ellos hacían lo que eran los distintivos que se ponen en la ropa. Y entonces ahí me mandaron a mirar cómo era el proceso. Y de hecho a seleccionar a trabajadoras que habían ahí, casi todas eran mujeres. Bueno, todas eran mujeres. Y entonces seleccionar a las mejores. Era una cosa bien rudimentaria porque estamos hablando de un país con todas las necesidades del mundo, pero sí hacían esas producciones. Entonces era comiquísimo, porque era una estructura así de metal, unos hierros así, y entonces de ahí colgaban unos vasitos. Recuerda los vasitos aquellos de la escuela que eran metálicos, que eran de aluminio. Sí, ajá. Y con entonces una manguerita de venía suero. una manguerita de suero médico, Con y entonces una aguja. con una aguja de inyectar, y entonces ellas tenían un aditamento que regulaba la salida de la pintura. De la pintura. Entonces la pintura bajaba por Tenía gravedad una densidad también la pintura. y para ellas que tenían que ir era- llenando con goticas muy con la de- precisión ¿Pero de... qué tipo de pintura era? ¿Una acrílica o no, esmalte? no, era un esmalte. Eran Era esmaltes. pintura de Sí, esmalte. yo había leído también que era esmalte, en el libro de Aledón, que es el único que he Correcto. tenido ahí. Y entonces se trajo la técnica esa, se creó un departamento con todas estas mujeres trabajando ahí y era Para que interesantísimo pintaran, porque para que ellas entonces pintaran las Ya monedas. yo no estaba en esa los época. ingenieros que había en ese momento perfeccionaron, porque esa es la historia de la Casa de las Monedas, ¿no? Que nosotros empezamos casi de cero y poco a poco fuimos evolucionando todo, aportando ideas y transformando. Una cosa interesantísima es que en aquella época, hoy por hoy, un diseñador se mete online y lo encuentra todo. En aquella época no había internet, no existía nada. No pero teníamos informaciones de así, hecho, pero- Cuba no tenía casi computadora, entonces Sí, era muy nosotros fácil. empezamos trabajando de una manera súper rudimentaria, artesanal. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, eso mismo de la pintura, esas mujeres trabajaban oliendo todos esos esmaltes en un lugar cerrado. Entonces después le pusieron un extractor, Unos extractores. le pusieron unos extractores, entonces sacaban ese olor a pintura, pero cuando entraba, de hecho, ellos me propusieron a mí comandar ese departamento y yo no acepté, por otras razones. Pero una de las cosas que a mí me molestaba ahí era el olor a pintura que había tan profundo Oye, ahí. me estoy quedando, o sea, estoy aquí con la boca abierta. No, era- Estoy quedando alucinado. o sea. Creo que en la época de nosotros fue donde se hicieron las primeras bimetálicas en esa casa de la moneda. Exacto. Antiguamente. Ajá, no se hacía el proof. Es decir, No se hacía el no proof. se hacía el proof. Y Se empezó a hacer el proof. hay otra cosa, esto no sé si se va a poder responder, pero yo creo que una producción tan artesanal por parte de sobre todo estas señoras de la pintura y demás, o sea, solo se puede sostener económicamente si estas señoras cobran
para comer arroz. Es decir, que tengan unos sueldos... Todos teníamos sueldo de comer arroz. Casi que en aquella época todos comían arroz. No creas que era por otra cosa, lo que pasa es que lo hacíamos por amor a la profesión y porque es el lugar que te toca. Entonces tú tienes que adaptarte al lugar, no puede ser otra cosa. Pero los salarios todos nosotros, los salarios en Cuba, si lo pasas a dólares, siempre son bajos. Eran $15 aproximadamente. Nosotros trabajábamos ¿Cada cuánto? Al mes. $15 al mes. Sí, Entonces es normal que luego cuando pudisteis os marchaseis, ¿no? Recuerda que Mi máximo fue $16. Eso fue al cabo de 13 años, ¿ok? Pero yo podía pintar y ganar dinero por el arte. Y la gente me decía, ¿pero qué tú haces aquí? Vete. Pero yo decía, no me voy porque me gusta. Me gustaba mi trabajo. El día que me fui a la Casa de la Moneda fue porque ya me fui a marchar de Cuba. Si no hubiera seguido ahí. Sí. Okay, porque me gusta. recuerda que todas las cosas con Cuba siempre tienen que pasar inevitablemente por el tema político. Bueno, porque claro, a ver, cuando tienes un régimen totalitario, por definición, cualquier cosa que ocurre en la sociedad tiene que tener... No era solo las pintoras, porque ese periodo no lo viví, sino todos nosotros ganábamos un salario... $15, $14. 12, 13, 14, 15, 16, al máximo. En el fondo trabajamos por responsabilidad pero, y amor a eso. Pero no sé si esto es por aquellos maravillosos años, ¿no? Pero yo os veo todos con una sonrisa cuando habléis de esa época. Sí. No te Fue creas, nuestra época, la etapa mejor de la vida, la etapa que uno es joven y también hacíamos lo que nos gustaba. Sí, cuando tú haces lo que te gusta, aunque no te paguen exactamente una gran cosa, lo disfrutas porque te gusta. Y con un buen ambiente. No, y en esa época, pese a lo que estamos hablando, éramos privilegiados. Sí, porque estábamos en una corporación de esas, el famoso CIME, donde la comida que se nos daba era mejor que se le podía dar a otro trabajador. A otro trabajador, cogíamos también un estipendio, era como una javita que nos daban, una funda, ¿no? Con determinados productos que lo pagábamos de nuestro salario, no es que era regalado, pero nos resolvía cosas que no las podíamos resolver en la calle. Podíamos tener eso, que empezó siendo un tubo de pasta de dientes en una época en Cuba no había nada, fue la opción cero. Sí. Era un tubo de pasta de dientes, un jabón de lavar, un jabón de baño, un paquete de detergente. Eso fue lo que daban al principio. Sí, y ya después entonces... empezaron a dar alguna otra tontería, pero era poca, ¿ves? Sí. Bueno, y una ronda de consultas es, ¿cuál es el trabajo del que más orgulloso estáis? La moneda, digamos, del que dices, esta ha sido la mía. Entonces, Irene... Ay, difícil. Eso es difícil. Difícil porque cada una le pusimos lo mejor de nosotros. Hay algunas que van siendo como un poco más, a lo mejor más trascendentes, ¿no? Las que yo te había hablado, por ejemplo, de defensa de la naturaleza, fueron temas que hicimos. Es complicado porque... por ejemplo, hicimos mucho, los del quinto centenario, fue un trabajo muy bonito. Muy lindo también. Quedaron hermosas, se hicieron en plata y en oro grandes. Las 7 maravillas del mundo también la hicimos. No, y las competencias internacionales. También ¿Cómo se llamaba aquello? Sí, de Atlanta 94. Atlanta 94. Esas quedaron espectaculares. Sí. Es muy difícil. La serie iberoamericana. Sí. La serie iberoamericana. De deporte. Sí. También fue una serie muy hermosa. Pero la serie iberoamericana se fabricó en Madrid. ¿El diseño venía de Cuba? No sé. Una parte se hizo en Madrid y una parte se hizo en Cuba. Ah, sí, yo la pensaba que todas en por España. ejemplo, se hizo en Cuba. El Escorial lo diseñé yo. ¿El Escorial lo diseñaste tú? Sí, el Escorial. ¿Y tú qué pensabas que era español? Yo pensando que quien diseñó el Escorial está español. Yo pasé mucho trabajo porque el Escorial es muy complicado. Sí. Es bien grande. Y la cultura de eso. Y tuve que pasar trabajo para ver cómo lo simplificaba para la hora de la reducción, que se pudiera entender eso, porque si le ponía cada detalle es imposible. Voy a poner imágenes de las monedas de las que pueda encontrar, porque la verdad es que se encuentra muy poca información sobre las monedas cubanas en la web. Y no hay tampoco catálogo, está el de Aledón del año 2000, pero hay sí, ese, pero hay muy pocos trabajos en la web, no hay nada de información sobre la Casa de la Moneda de La Habana,
no se preocupa Cimex en hacer ningún tipo de página web ni de publicar nada, entonces es posible que me cueste bastante trabajo encontrar esta información, o sea que si algunas monedas no aparecen en las imágenes, pues ¿qué le voy a hacer? Bueno, quizás te podamos ayudar si tenemos algo. Los diseños, la fotografía de los diseños y también los coleccionistas, como Emilio, sí, mira, Emilio, que es un buen coleccionista, es un gran coleccionista. Yo le hablé de una puede que yo ser me acordaba y tenga dice que mucha tiene información que te pudiera ayudar. Miguel Estrella es una fuente grandísima, de hecho Miguel Estrella fue importantísimo en ese periodo. En ese periodo, inclusive casi llega a crear una casa de moneda. Sí, quiso hacerla. ¿Qué hizo Miguel Estrella? Miguel era uno de los empresarios que más trabajo le dio a la Casa de la Moneda en aquella época. Sí. Y todavía aún sigue dándole. El alemán que ¿Todavía? hacía, Sí, no todavía. me acuerdo el nombre de él ahora, el alemán. Marco. Marco. Sí, Marco también. Ese Cantidades. también hizo mucho Hubieron muchos trabajo. empresarios. Sí, entre ellos también estaba el coleccionista Isaac Rutman. Sí, pero hubieron muchos, sí. Vale, que eso es otro de los temas que también se nos olvida, que muchas veces detrás de estas solicitudes de un país a una casa de moneda y demás, pues hay unos empresarios que hacen de intermediarios y que juegan un papel prioritario. Que todos son numismáticos. Y también en el diseño, también en los diseños ellos tienen una influencia fuerte. Y ellos son los que lo aprueban. Sí. Y muchas veces también te dan tip o te dicen, no quiero esto así, me gusta más así, quiero que la letra sea un poquito más pequeña, porque también ellos son los que quieren ver, es decir, uno le pone todo el arte y eso, pero al final siempre hay que tener en cuenta lo que el cliente quiere. Y esas cosas también hay veces que suceden, que son los pequeños correctivos que nos dan. Traían las revistas. Porque nosotros en Cuba no teníamos un archivo de revista, entonces a veces era increíble porque, por ejemplo, cuando la serie de aquella de los gorilas, nosotros solamente teníamos 2 o 3 fotos de gorilas porque piensa que no había internet, entonces teníamos que esperar a que, por ejemplo, el departamento de comercial, que eran los que salían y los que viajaban, entonces ellos en los aeropuertos o donde quiera que llegaban, entonces ellos recogían revistas y nos traían esas revistas, entonces nosotros teníamos un archivo de revistas teníamos un que librero. las tomábamos de referencia. Nosotros hacíamos maravilla de poco. ¿Tú te acuerdas de la serie? Sí, porque esto es como los dibujos de la Edad Media que te ponen ahí a un elefante y tiene el elefante la trompa para un lado y las orejas. Íbamos a la biblioteca también a buscar. A la Biblioteca Nacional también. Yo me acuerdo que hubo una vez unos lemurios, ¿no? Que hacíamos chistes con eso, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú fuiste un lemurio? Que yo no sé hacíamos caricaturas. de dónde salieron las imágenes. Nosotros celebrábamos actividades, hacíamos dulce, compartíamos, hacíamos la hora del té, ¿te acuerdas de la hora del té? Hacíamos té para el departamento y repartíamos un té, teníamos un equipo que era, ya te digo. Éramos ingleses y le ganábamos $15. Bueno, entonces hemos visto que la amistad surgió, amistad que pervive hasta el día de hoy, eso que lleváis 20 y tantos años sin trabajar. Amistad y matrimonio. Ese es el tema, pero aquí quiero yo el salseo. Entonces, a ver, aquí esto no es casualidad, que tenemos una pareja y tenemos otra pareja, entonces aquí ¿cómo surgió? Vamos a preguntárselo a las mujeres. ¿Cómo surgió el amor? Bueno, ¿quieres que cuente el amor nuestro? Bueno, sí, tampoco detalles, pero... Ok, primero fuimos compañeros de trabajo y nada, en el roce, primero fuimos amigos. Especifica qué tipo de roce. No, el roce de trabajo, sí. De compañeros. Pero luego, no, de piel no, de pepino luego. Y entonces nada, empezó el coqueteo, él buscaba coqueteo conmigo y yo dije, bueno, no importa, vamos a comenzar un romance, ¿sabes? Una cosa como que no pensamos. Sí, mucha seriedad. Sí, es decir, no pensamos que iba a trascender. Okay. Y entonces nada, llevamos un matrimonio que tiene ya 26 años, tenemos una niña en común, porque tenemos otro niño, pero tenemos una niña en común que ya tiene 21. Y luego ellos, ahora Irene que cuente su... Irene, entonces... Con Carlos nos conocimos desde la escuela, en San Alejandro. Y después coincidimos que comenzamos a trabajar igual en la Casa de la Moneda cuando estaba en La Habana Vieja. Y bueno, igual Carlos una vez se aparece en mi casa
Yo le tenía el ojo echado de larga. Y me dice que se me había caído a mí. De San Alejandro. Se le había La quedado cosa es que llegó a la casa tu cédula de con mi identidad. cédula de identidad y la dirección. Esa la robaste. Claro, me la robó, a mí no me había caído nada. Y ahí me quedé en la casa para siempre. Y ahí ¿Ya no se salió? empezó a visitar y ahí se fue quedando y ahí seguimos. Igual tenemos una hija maravillosa y compartimos taller ellos también. Muy En bien. pintura, en escultura. Y así trabajamos Elena y yo también. Sí. Elena es escultora y pintora y yo soy pintor. Y entonces seguimos en una casa de moneda particular cada uno, revisándonos y viendo cómo estamos pintando. Compartimos y mantenemos la amistad, pese a que ya no vivimos en el mismo país, pero seguimos comunicándonos, llamándonos, Así en mismo es. cumpleaños. Así mismo es. Y visitándonos. Visitándonos, cuando ellos van a Estados Unidos nos visitan, sí. cuando nosotros venimos acá también y compartimos. Y así Bueno, pues, una gran familia. Magnífico. Yo también he tenido la suerte de poder en la universidad tener un ambiente laboral muy bueno y esto es una suerte porque además pasas muchísimas horas con tus muchas veces pasas más horas con tu ambiente laboral que en tu ambiente familiar. Exacto. Entonces el contar así con un grupo de gente que se sabe llevar bien, eso es una cosa magnífica. Yo de hecho algunos de mis mejores amigos los he hecho en la academia. Bueno, yo solamente quería hacer unas preguntas a Elena sobre la medalla de Santo Domingo, porque hay que decir que para Santo Domingo se han hecho 2 medallas, una de la medalla oficial del evento y otra que es la medalla de los próceres de la numismática hispanoamericana. Entonces, la de la medalla oficial del evento ha habido un concurso que lo ha ganado Elena con un diseño maravilloso. Muy bonito, Gracias. muy bonito, con el sermón del viento y con una carabela en las olas. Sí. Entonces, ¿de dónde viene esa inspiración? Bueno, primero yo, como ya ahorita hablamos, yo viví 10 años acá y ese monumento, porque yo soy amante de la escultura, que lo hago casi que empíricamente porque no lo estudié, pero estudié pintura y algo de escultura, pero en el nivel elemental. Pero me apasiona mucho lo que es el 3D, ¿no? La escultura. Y ese monumento cuando yo lo conocí me impresionó, que está acá en la zona colonial, me gustó muchísimo. Y entonces cuando supe del concurso, pues nada, pensé en él y pensé que también la importancia histórica que tiene, en este caso Montesinos, y dije, bueno, voy a usar esta bella obra escultórica que está en Dominicana, que tiene tanta trascendencia histórica, y bueno, pues lo coloqué, el mar lo coloqué como identidad del Caribe, porque esto es una isla que Rodeada de agua. es una isla rodeada de mar y tiene playas preciosas. También el mar es la comunicación, porque fue el primer medio de comunicación que tuvimos en la humanidad, y el barco, porque el barco fue donde se trasladó, que era nuestro primer medio de comunicaciones, se trasladó todo el pedido de Montesinos y todos los dominicos que pidieron derechos hacia los indios. Todos los textos manuscritos viajaron hacia España y regresaban por el mismo correo, entonces precisamente por eso, porque viajaron todos esos textos y regresaban, así como los edictos. No, y tengo entendido que ese monumento es una donación que se hizo en México y se trajo aquí en barco. No sabía eso. Pero es precioso, Sí, es muy bonito, es muy muy linda, bonito, es sí. muy linda. No estoy seguro, pero creo que fue algo así. ¿Y luego ha habido algún tipo de restricción y demás? No, ni siquiera el texto, es decir, ni siquiera el texto, es decir, no hubo restricciones en el anverso, el reverso, en este caso. El texto de la cuarta convención, la cuarta convención sí eso tenía que estar presente. Sí. Pero ya la parte de Montesinos no. Es decir, el texto y todos los elementos yo los puse porque, bueno, los creé así, es decir. Bueno, pues toda una obra maestra que te ha salido, de verdad un diseño precioso, me parece muy bonito. Se ha regalado un ejemplar en bronce, ¿no? Perdón, en cobre a todos los presentes. También en plata a los que lo hemos comprado. En oro yo ya no me puedo meter en el oro. En el oro, bueno, quien pueda. Quien pueda, se va a sortear una, si me toca, pues mira, también la tendré en oro. Y luego en platino, no sé si se va a hacer en esta ocasión, pero bueno, en cualquier caso han quedado muy bien
Y además el diseño, eso, en oro queda precioso, digo que es muy caro, pero con este acabado prof que han hecho ha quedado muy bonito. No, y bueno, yo estoy, muy agradecida en el sentido de que ha tenido una gran acogida en el mundo de la numismática, de hecho se sobrevendió y creo que tuvieron que hacer un poco más antes de acuñarla, ya estaba vendida. Eso dicen que no había sucedido y eso, me impresionó porque yo no imaginé a que llegara a tener esa aceptación, pero sin embargo sí, la aceptación que ha tenido en la numismática entre los coleccionistas ha sido muy buena. Si lo hubiera sabido antes, hubiera pedido un 2%. No, hubiera pedido más. Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a despedir. Esta ha sido una entrevista un poquito, digamos, distinta. Como veis, es a un grupo entero de amigos, pero es que yo no podía dejar pasar la oportunidad de poder traer a un equipo de diseñadores de una casa de moneda. Hemos podido entrar en vuestro día a día y además sé que en la luz de vuestros ojos se ve que efectivamente fueron años y en nuestros recuerdos. En vuestros recuerdos. Me imagino que también hayan sido años duros por todo lo que hemos comentado también de la situación de Cuba. Pero bueno, siento si el sonido no ha sido el ideal. Como digo, pues estamos en un lugar donde no es tampoco idóneo, pero bueno, yo creo que se habrá escuchado bastante bien. Y nada, pues muchísimas gracias, Irene. Gracias a ti, gracias a ti, Roberto. Gracias a ti por reunirnos. Por compartir nuestras vivencias también. Bueno, y nada, pues un saludo a todos y hasta pronto. Bueno.